Hoy hablaremos nuevamente de una parábola. Y alguien dijo que al hablar de esta parábola le daba miedo y realmente debiera asustarnos. Quiero hablar de una parábola que tiene que ver con una celebración de bodas. Y antes de eso vamos a ver cómo sucedía, cómo se realizaban las bodas, el contexto histórico tal vez de esta parábola que vamos a leer hoy. Todo sucedía un día cualquiera, en una casa cualquiera, allá en Jerusalén. Un hombre venía, llevaba en sus manos un contrato de desposorio que se llamaba, llevaba una bolsa con dinero, con bastante dinero, y llevaba una bota con vino. Y cuando alguien llegaba a una casa con esas tres cosas, inmediatamente los padres sabían de qué se trataba. Le decían a la hija que se fuera un ratito, se fuera a un cuarto. El muchacho entraba a la casa, lo dejaban entrar. El papá y los hermanos mayores de la novia se sentaban con él. El contrato de desposorio había sido preparado por las autoridades y había sido pagado, por supuesto, por el novio. Comenzaban a conversar y a discutir los términos del contrato que iban a hacer. Una de las cosas que discutían, por ejemplo, era el precio de este contrato. Normalmente, si la muchacha era doncella, no se había casado nunca antes, entonces el precio iban a ser 200 denarios. Pero si era una viuda, entonces iban a ser 100 denarios, digo como mínimo. Ahora, si la muchacha era hija del sacerdote, entonces el precio subía a 400 denarios de cualquier sacerdote. Y como les digo, estos eran los precios mínimos, el precio legal instituido para ese tipo de contratos que el novio tenía que pagarle al papá de la novia. Pero el precio podía subir, era cosa nomás del papá. Si él quería cobrar más, cobraba más. Entonces, si llegaban a un acuerdo, el novio y el papá celebraban este acuerdo, lo sellaban y lo hacían tomando de la bota de vino. Los dos tomaban vino. Después de eso, llamaban a la novia. La novia venía también y le preguntaban si ella estaba de acuerdo. Ella todavía no sabía qué es lo que estaba pasando. Normalmente, si el papá decía que sí, si el papá arreglaba todo el asunto, entonces la novia también iba a decir que sí. Y si la novia estaba de acuerdo, el contrato ahora se sellaba entre el novio y la novia, tomando también vino de la misma bota. Después los dos se iban, a pesar de que estaban desposados, iban a vivir separados aproximadamente por un año. Normalmente duraba un año. Durante ese año la novia se preparaba para ser una buena esposa y el novio comenzaba a preparar un cuarto donde ellos dos pudieran vivir. Esto podía ser incluso un cuarto en la casa de sus padres, pero necesitaba un nidito de amor, ¿verdad? Un cuarto donde ellos fueran a vivir. No había vida marital, pero estaban legalmente unidos como si fueran esposos. Cuando se cumplía el tiempo, el novio salía de su casa a buscar a la novia. Normalmente esto ocurría un miércoles de noche. Para las doncellas y un jueves para las viudas. La razón era de que el Sanedrín se reunía en jueves y si había que presentar
un reclamo al Sanedrín que, por ejemplo, la novia no había sido infiel, ese era el momento para hacerlo. Así era como trabajaba todo. Normalmente el novio llegaba con un grupo de sus amigos cuando faltaba aproximadamente media hora para la medianoche. Y eran recibidos por los invitados, todos estaban en la casa de la novia, esperando, también por la novia, por supuesto, y por un grupo de amigos de la novia, de amigas de ella, que normalmente eran 10. Y todos juntos comenzaban entonces el camino a la casa del novio, donde se celebrarían las bodas que se acostumbraba que fueran normalmente 7 días, una semana completa, donde el novio tenía que alimentar, ¿no es cierto?, a todos los invitados por 7 días. Era una fiesta larga, una fiesta grande, ¿no es cierto?, una fiesta bonita, pero para nuestros días quizás no sea muy práctico. Vamos a comenzar entonces hablando de la parábola, leyendo la parábola que el Señor contó basado en esto mismo que acabamos de comentar. Mateo 25, versos 1 al 13. Invito a los hermanos a abrir sus Biblias en Mateo 25, versos 1 al 13. Dice la Escritura: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor: ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús usó la figura de la boda en diferentes ocasiones, no solamente en esto. Él también contó otro relato, la parábola de la fiesta de las bodas. En Apocalipsis 19 también leemos acerca de las bodas del Cordero. Y esta parábola nos habla de 10 vírgenes. Y algunos comentaristas ven el número 10 en la Biblia como un número simbólico que habla de la totalidad de algo. Y usan como ejemplo, por ejemplo, ¿no es cierto?, Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, y dicen ellos: esto es un resumen de lo que son los cientos de mandatos de carácter moral que encontramos en la Biblia. O también a veces se cita Lucas 19:13, donde habla de los 10 siervos y de las 10 minas, y se dice que esto simboliza toda la iglesia y todos los dones que hay en la iglesia. En este caso, las 10 vírgenes simbolizan a toda la iglesia del Señor. Y en la historia, y esto es lo triste, y esto es lo que asusta, hay 5 prudentes. Y hay 5 fatuas. Son de la iglesia todas, pero algunas son prudentes y otras no. Y al leer la historia,
vemos que todas son muy parecidas. De hecho, son iguales todas. Todas eran vírgenes y esto denota pureza. Todas tenían una lámpara. Hablamos de pureza moral, ¿verdad? Y todas tenían una lámpara. Y todas tenían aceite en las lámparas. Y todas tenían las lámparas encendidas. Y aquí viene lo triste. Todas también cabecearon. Así como no pudiendo mantenerse despiertas. Y también es triste saber que todas, las 10, todo el grupo completo, todas se durmieron. Hasta aquí todas son iguales, al menos por fuera. Y antes de comentar la parábola, leeremos un texto que estaba un poquito antes, que es la razón misma de la parábola, el porqué de la parábola. Allí Mateo 24, verso 44, y es bueno saber que el capítulo 24 de Mateo nos habla del regreso del Señor, ¿no es cierto? Nos habla también de la destrucción de Jerusalén. Y bueno, cuando hablamos del regreso del Señor, por supuesto pensamos en que hay que estar preparados para ese día. Y bueno, esta parábola nos habla de eso, de estar preparados. De hecho, el capítulo 25 tiene algunas parábolas y todas nos hablan de lo mismo, de estar preparados. Mateo 24, 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y de eso nos habla, hermanos, esta historia. De estar listos para enfrentarse al juicio de Dios. Porque mis hermanos, todos nosotros tendremos que enfrentar el juicio de Dios. Nadie se escapará. Él lo conoce todo también, así que no habrá nada de tu vida que pasará desapercibido ante los ojos del Señor. Y hermanos, la parábola nos habla de la venida del Señor. Y nos dice que en ese momento tendremos que enfrentar el juicio. Y no sabemos cuándo va a demorar. Pudiera ser que viniera este año, yo no sé. Pero también pudiera ser, hermanos, que demorara 5 años más, 10 años más, 50, 500, yo no sé cuánto tiempo va a demorar el Señor. Pero sea un año más, o sean 500 años, o sea una semana más, tú y yo vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y es verdad, si es en 500 años yo me voy a morir antes, y ustedes también se van a morir antes de que el Señor venga. Y si eso sucede, mis hermanos, el día en que nosotros muramos es el día del juicio también para nosotros. Y hay que estar preparados para ese día, porque ese día será un día de juicio. Y en ese día se habrá acabado toda oportunidad. Y tendremos que responderle al Señor. Si nosotros estamos preparados, entonces gritaremos aleluya, gloria a Dios. Será un momento feliz, gozoso. Alabaremos al Señor. Pero si no es así, este será un momento aterrador. Y yo les digo que esta parábola da miedo. Y es bueno que dé miedo ahora a que pasemos el terror de enfrentarnos al Señor sin estar listos para el juicio que nos tocaría enfrentar. La Biblia, en forma repetida y de muchas maneras, nos llama a vivir esperando su regreso. Por ejemplo, Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Y entonces nos repite el mismo pensamiento, pero allá en 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 8. Dice así, el apóstol Pablo, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en Lucas capítulo 12, verso 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y leemos también en Amós 4:12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Una y otra vez se nos llama, mis hermanos, a estar preparados, a estar despiertos y a esperar su venida. Y si no solo a esperarla, sino a amar la venida del Señor. Y se nos llama a estar de pie, vigilantes, y a tener nuestras lámparas encendidas. Y saben, cuando hablamos de lámpara, yo me acuerdo que la Biblia me dice que la lámpara es la palabra de Dios. Allí en Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando leo esto pienso en aquella gente que tenía que caminar en la noche en Jerusalén, ¿no es cierto?, desde la casa de la novia a la casa del novio, y que necesitaban esas lámparas porque los caminos no eran como son ahora, ¿verdad? Había muchos baches, habían hoyos, no estaba pavimentado, era fácil tropezarse, era fácil caer o chocar con algún objeto. Necesitaban algo que les iluminara el camino. Y es lo mismo nosotros. En nuestra vida terrenal, queridos hermanos, necesitamos una lámpara que nos ilumine el camino. Y eso es la palabra de Dios. Una lámpara y una lumbrera que nos da luz en la oscuridad del mundo en que estamos viviendo. Es por medio de la palabra que nosotros conocemos el Evangelio. Y es por la palabra que recibimos fortaleza. Y también fortalecemos nuestra fe. Y es la palabra la que nos ilumina para conocer a Dios. Y es la palabra la que nos hace sabios para salvación. Entonces es fácil entender por qué le llamamos lámpara a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero aún, mis hermanos, y esto hay que tenerlo en cuenta, la lámpara más poderosa no podrá iluminar jamás el camino de un ciego. Y ni siquiera el sol podría iluminar el camino de un muerto. La lámpara para iluminar necesita de ojos que puedan ver su luz, que tengan vida. De otra forma, aún la palabra de Dios no iluminará el camino de los que no tienen ojo. Para estos, la palabra de Dios será como una lámpara apagada. Y una lámpara apagada, mis hermanos, no sirve para nada. Y para que una lámpara alumbre, sobre todo en ese tiempo, necesitaba un tipo de combustible especial que era un aceite. Necesitaba aceite. Y se necesitaba que ese aceite estuviese siempre encendido. De hecho, hermanos, el templo tenía un candelabro con luz, o sea, con una lámpara que necesitaba estar encendida todo el tiempo. Y el pueblo necesitaba llevar, para mantener esa lámpara encendida, el pueblo de Israel necesitaba llevar allí al santuario aceite puro de olivas machacadas. Y así mantenían encendidas la lámpara. La Escritura dice que la iglesia es hoy el templo de Dios. Y que somos morada del Espíritu Santo. Y que es el Espíritu Santo el que le da vida a nuestros ojos. Y es la iglesia, mis hermanos, es iluminada entonces por la palabra, gracias al aceite que es el Espíritu del Señor.
En diferentes partes de la Escritura se simboliza al Espíritu Santo con aceite. Con aceite se ungían a los reyes. Y con aceite debemos ungir a los enfermos. Cada uno de nosotros y la iglesia en general deberíamos ser como una gran lámpara. Y debiéramos iluminar con la luz de la palabra. Y para eso necesitamos tener vida espiritual. Y en la parábola, todas las vírgenes tenían sus lámparas encendidas. Sabemos que todos los que se reúnen en la iglesia participan de la luz del Evangelio, reciben iluminación del Espíritu, porque todos recibimos el consejo de la palabra de Dios, y por eso todos tenemos una mejor vida, o debiéramos tenerla, y nuestra moralidad incluso será más alta, como las vírgenes de la historia. Y si seguimos los consejos de la palabra, nuestros hijos serán mejor educados. Y la vida de los que se congregan en la iglesia serán pequeñas lámparas. Pero no podemos depender, mis hermanos, de la luz que proviene de la iglesia. Las vírgenes fatuas no se habían preocupado de guardar su propio aceite. Estas vírgenes tenían solo la luz de los que se congregaban con ellas. Su luz dependía de otros, no de una experiencia propia con el Señor. Dependían del aceite de los demás. Todas estaban dormidas. Y de pronto, en el momento más oscuro, a la medianoche, se escuchó un clamor. El esposo ya había llegado. Entonces, todas despertaron, las 10. Ahí todas estaban dormidas, pero todas abrieron los ojos, todas se levantaron. Las 10. Y también las 10 arreglaron sus lámparas. Dijeron, este es el momento de iluminar. Entonces le pasaron allí a la Biblia un pañito, ¿no es cierto? La arreglaron. Bueno, en ese tiempo una lámpara era más o menos algo parecido a esto que tengo en mis manos. Algo que cabía en la palma de la mano, que llevaban así, que tenía una pequeña mecha, ¿no es cierto?, ungida en aceite, para que la encendieran y de esta forma iluminaran. Ahora, aquí es donde se separan las 10 vírgenes. De pronto 5 de ellas se dieron cuenta que la cantidad de aceite que tenían no bastaba, que la luz que tenían no alcanzaba, que esa lámpara que ahora estaba alumbrando ya se estaba apagando y no tenía suficiente aceite, no estaban preparadas para pasar el momento oscuro que tenían que pasar. No tenían aceite con ellas. Sus lámparas se estaban apagando, no estaban preparadas para la venida del novio. Increíble, porque a eso habían ido, a esperar al novio, para ir con la novia a la casa de la novia, del novio, acompañarla en el camino con los invitados y con los amigos del novio. Pero ellas habían sido tan descuidadas que no tenían aceite. Entonces fueron a las otras y les dijeron, por favor, danos aceite. Estaban dependiendo de que las otras le dieran. Ya era tarde. Muy tarde fueron a comprar. Eran las 12 de la noche, hermanos. Seguramente fueron a Walmart. Yo no sé otra tienda que esté abierta. Bueno, en ese tiempo no había Walmart, ¿verdad? Pero no sé cómo hicieron. Encontraron un lugar donde ir a comprar a esa hora. Fueron a comprar. Sin embargo, el novio llegó. Todos los invitados se pusieron contentos. El novio y la novia y los invitados y las 5 vírgenes prudentes y los amigos del novio hicieron una caravana, se fueron caminando por la calle allí en Jerusalén en medio de la noche, ¿no es cierto? Y debe haber sido lindo, debe haber sido un espectáculo mirarlos a todos caminando
La gente sabía que eso era una boda, así se acostumbraban a celebrar, ¿no es cierto? Y en medio de la noche las lámparas encendidas, la gente caminando, alegre, feliz, iban a celebrar una boda, ¿no es cierto? Era un momento de alegría para todos los que a esa hora de la noche los escuchaban pasar. Dije que solo 5 de las vírgenes fueron en la procesión. Las otras habían ido a comprar aceite. Cuando llegaron a la casa del novio, se abrieron las puertas, entraron a la celebración. Las otras se quedaron afuera. Y Mateo 25, versos 11 al 13, nos dice: después también vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Escritura, mis hermanos, es clara. El Señor reprende y rechaza a aquellos que visitan la iglesia, pero que nunca le rinden su corazón al Señor. Esta parábola me da miedo porque habla de miembros de iglesia y me dice que muchos serán rechazados. Y en aquel día el Señor se gozará con los que esperan su venida y Él tendrá placer con aquellos que aman su regreso. Y Él tendrá una fiesta para aquellos que estén preparados para ese día. Pero habrá 2 grupos, mis hermanos, y un grupo grande se quedará afuera. ¿Sabe que en las iglesias, y eso es lo que me pone triste, hay hermanos que aprovechan toda oportunidad para buscar al Señor, pero hay otros que no? Cada vez que hay un servicio en que buscamos al Señor, sobre todo cuando hay un culto de oración, ellos están allí. Siempre hay quienes se comprometen con el Señor y con la novia, que es la iglesia. Pero también hay quienes confían no en la luz que viene del Señor, sino en la luz de los demás. Y dicen: si ellos oran y si ellos buscan al Señor y si ellos leen la Biblia, yo me junto con ellos y recibo la bendición. Y le digo que es verdad, eso es verdad, sí. A veces hay hermanos que no vienen a la iglesia por una y otra razón, pero cuando tienen un problema me llaman y me dicen: ore por nosotros, pastor, dígale a los hermanos que ore, que la iglesia ore. Y yo estoy seguro que el Señor escucha esas oraciones y yo creo que esos hermanos son bendecidos. Pero en ese día, cuando enfrentemos el juicio del Señor, ya sea porque Él regresó o porque ya nos morimos, lo que pase con los demás hermanos en la iglesia no nos ayudará en nada. Será muy tarde para ir corriendo a comprar aceite. Será muy tarde para ir a buscar al Señor y decirle: Señor, yo quiero acercarme a ti, yo quiero abrirte mi corazón, yo me quiero rendir, yo te quiero aceptar, yo quiero recibir salvación. Este es el día de salvación. Mañana será demasiado tarde. Si tú vienes a la iglesia y tú no le rindes tu corazón y tu vida al Señor, si tú aún viniendo a la iglesia no has recibido al Señor, no has recibido salvación, eres uno de los 5 vírgenes fatuas. Y estas vírgenes fatuas nunca fueron salvas y nunca conocieron al Señor. Eran parte de la iglesia, pero nunca fueron cristianas. Nunca fueron de la familia de Dios. El Señor les dice: no os conozco.
Y cuando escucho estas palabras me recuerdo también de aquella otra ocasión en que el Señor dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre expulsamos demonios. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Y el Señor dice: nunca os conocí. Y cuando dice no os conozco también es lo mismo, significa lo mismo. El Señor no dice yo los conocía antes y ahora ya no los conozco. No, Él dice no os conozco, no os he conocido. Y cuando dice no os conozco no quiere decir, hermano, que el Señor no sabe cómo te llamas, ni dónde vives, qué edad tienes. No, Él sabe todo. Incluso sabe hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. Y como siempre digo, conmigo no hay problema, hay poquitos. Pero queridos hermanos, el Señor dice que hay algunos que Él no conoce y que son parte de la iglesia, que tienen una vida moral buena, son vírgenes, son puros moralmente hablando, pero que no han recibido salvación, no tienen una comunión con el Señor. Tu vida moral, tu vida, el hecho de que tengas la Biblia, de que seas iluminado viniendo a la iglesia, no basta. Tú tienes que tener tu salvación personal. Tú tienes que abrirle tu corazón al Señor personalmente. Tú tienes que recibir al Señor personalmente. Y esto tiene que ser una experiencia tuya. Tú tienes que ser salvo. Y me da miedo, mis hermanos, porque los amo a todos. Porque yo no quisiera que ninguno de ustedes se perdiera. Porque yo quiero que cuando vamos al cielo todos nos podamos ver. Y nos podamos abrazar y gozarnos en aquel día maravilloso. Pero no todos irán al cielo, sino todos hemos experimentado, ¿no es cierto?, la comunión con el Señor. Si no nos hemos rendido al Señor, si no hemos recibido arrepentimiento, si no hemos recibido la salvación que solo viene de Él. Necesitamos arrepentirnos, hermanos, de todos nuestros pecados. Necesitamos vivir un cristianismo propio, mío, personal. Una experiencia personal con el Señor, que no dependa de nadie más. Necesitamos comprometernos con Cristo. Y necesitamos un compromiso con la iglesia y un compromiso con la novia. Y ahora que estoy terminando, hermano, les digo que necesitamos tener la vida del Espíritu Santo en nosotros, porque de otra forma nunca veremos al Señor. La Biblia dice que aquellos que han venido al Señor y que lo han recibido son templo del Espíritu Santo, y el Espíritu vive en ellos y tienen vida, no están muertos. Han nacido de nuevo porque el Señor ha tenido misericordia y les ha dado vida. Los invito a orar, a suplicar, a rogar a todos aquellos que no estén seguros de haber recibido la salvación del Señor, que no han visto cambios en su vida, que no ven frutos en su vida espiritual, para que busquen al Señor con todo su corazón y con toda su mente. Y aquellos que vivan una vida espiritual con mayor razón, hermano, porque necesitamos buscar al Señor, porque aquel que está vivo espiritualmente tiene hambre y tiene sed del Señor y lo busca con todo su corazón. Y si no estás viviendo esa experiencia es porque estás muerto espiritualmente. El Señor los bendiga, es mi deseo y es mi oración en este momento. El Señor les acompañe, hermanos.